Shalom a todos los estudiantes del grupo Yeshua HaMashiach Jai. Dando gracias al Eterno por la vida, que es el regalo más importante, ya que todo lo demás es añadidura. Que nunca se agote tu misericordia y tu paciencia con nosotros. En estos 10 días que nos permites hacer Teshuvá, acuérdate de nosotros para vida, porque tú eres el Rey que se deleita en la vida, e inscríbenos en el libro de la vida, para que prevalezca tu voluntad, Elohim de la vida. Permite Eterno la pronta llegada de nuestro justo Mashiach Yeshua, que sea en nuestros días. Amén ve amén. Hoy es Shabbat, 3 de Tishrei, 5778. 23 de septiembre, 2017. Bienvenidos a esta yeshiva virtual. ¿Cuántos están aquí? Parashá de la semana. Parashá. Azinu, escucha, presta atención, Devarim 32, 1, 48. Haftará. Segunda de Shemuel 22, 1, 51. Dichos de nuestro Ribí Yeshua, código nazareno, código netzarita, Sofen Amalhudí, Obrit Adasá. Marot Elohim, visiones de Elohim, Apocalipsis. 20, 11, 21, 27. No se permite ningún otro tema que no sea de la parashá. Solo en casos de importancia y urgencia lógica. Agradezco a todos los administradores que estén alertas para que las normas del grupo se mantengan, y no se pierda el objetivo inicial del grupo. Cuarta parte del comentario breve de la parashá de estos días anteriores. La palabra para pichones en nuestro versículo es Gozalaf, sus pichones, cuya raíz es Gimel, Zain, Lamed. Estas 3 letras son un acrónimo de una frase muy conocida y básica del judaísmo. Gam, Zu, Letová, esto también es para bien. El pichón esperando ser elevado sobre las alas mesiánicas debe ser despertado a la conciencia de que todo lo que nos sucede es para bien, y que llevará finalmente a la redención verdadera y completa. Uno de los principios más importantes de la fe judía es el concepto de la providencia divina. Esto significa la soberanía, la supervisión, la intervención o el conjunto de acciones activas de Elohim para proteger y socorrer al hombre. Debido a su importancia, se explicará con más detalle el concepto. La providencia divina es el medio por y a través del cual Elohim gobierna todas las cosas en el universo. La doctrina de la providencia divina afirma que el Shaddai está en control absoluto de todas las cosas. Esto incluye al universo en su totalidad, Salmo 103, 19, el mundo físico, Mateo 5, 45, los asuntos de las naciones, Salmo 6, 7, el nacimiento del ser humano y su destino, Gálatas 1, 15, los éxitos y los fracasos humanos, Lucas 1, 52, y la protección de su pueblo, Salmo 4, 8. Esta doctrina se levanta en oposición directa a la idea de que el universo sea gobernado por la casualidad o el destino, como lo sostiene el ateísmo. El propósito, o la meta, de la providencia divina es llevar a cabo la voluntad de Elohim. Para asegurar que sus propósitos sean cumplidos, Elohim gobierna los asuntos del hombre y obra a través del orden natural de las cosas. Las leyes naturales son nada más que una representación del Shaddai obrando en el universo. Las leyes naturales no poseen poder inherente, como tampoco obran independientemente. Son las reglas y los principios que Elohim ha puesto en efecto para determinar cómo se desarrollarán las cosas. Este principio es constante, y se da por la intervención del Eterno en cada instante, nada por sí solo, y sin control. El Eterno permite que estas leyes se den, por lo tanto si lo vemos en el modo que un milagro es algo sobrenatural, entendiendo que lo natural no se da por sí solo, entonces podemos sacar la conclusión que cada instante es un milagro, aunque uno lo ve normal y natural. Es lo mismo en las decisiones humanas. En un sentido muy verdadero no somos libres de escoger o actuar fuera de la omnisciencia de Elohim y aun nuestras decisiones pecaminosas, Génesis 50, 20. Al final de todo, es Adonai quien preconoce y orquesta todo según nuestras decisiones y acciones, Génesis 45, 5. Deuteronomio 8, 18. Proverbios 21, 1, pero él lo hace de tal manera que esto no viola nuestra responsabilidad como agentes moralmente libres, ni tampoco invalida la realidad y validez moral de nuestra decisión. Por lo tanto no ha lugar a suponer que, Elohim tiene culpa de nuestras faltas o decisiones erróneas. Adonai desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su omnisciencia, de forma libre e inalterable, orquestó todo lo que sucederá. Sin embargo, lo hizo de tal manera, que no es autor del pecado, ni hace violencia al libre albedrío de sus criaturas, ni quita la libertad ni contingencia de las causas secundarias, sino más bien las establece. Quiero que entiendan esto. Elohim obra indirectamente a través de las causas secundarias, conocidas o ignoradas por nosotros, para cumplir su voluntad.
Debido a esa presencia y decreto de Elohim, todas las cosas sucederán inmutable e infaliblemente, sin embargo, por la misma providencia las ha ordenado de tal manera, que sucederán conforme a sus propósitos eternos. En ocasiones Elohim obra directamente para cumplir su voluntad. Esto es lo que comúnmente se llama por nosotros un milagro, es decir, algo sobrenatural en vez de natural, aunque sabiendo que aún lo que es para nosotros natural y normal sigue siendo una intervención constante del Eterno. Pero vamos a ubicarnos en el concepto de un milagro como todos normalmente lo conocemos. Un milagro es Elohim obrando, por un período breve de tiempo, fuera del orden natural de las cosas para realizar su voluntad y sus propósitos. Dos ejemplos del libro de Hechos deberían servir para destacar la obra de Elohim obrando directa e indirectamente para realizar su voluntad. En Hechos 9 vemos el encuentro con Masías que tuvo Saulo de Tarso. A través de una luz brillante y con una voz que solo Saulo, Pablo, o Shaul pudo escuchar, Eloá cambió su vida para siempre. Era la voluntad de Adonai usar a Pablo para realizar su voluntad, y Adonai usó un medio directo de revelación personal de Masías para traer a Shaliach Shaul al partido de Masías. Hable a cualquier persona que usted conozca que haya abandonado la idolatría y se haya convertido al Eloá de Israel, que haya tenido un encuentro personal con Yeshua. Y ciertamente, usted con mucha probabilidad escuchará una historia parecida a esta. La mayoría de la gente llegan a Elohim a través de una palabra compartida o por leer un libro o por el testimonio persistente de un amigo o un familiar. Además de esto, por lo general hay circunstancias de la vida que preparan el camino. La pérdida de un empleo, el fallecimiento de un familiar, un matrimonio fracasado, una adicción. Este encuentro de Shaul de Tarso con Masías, fue algo definitivamente que él no buscaba y le vino del cielo mismo en forma directa y sobrenatural. En Hechos 16, 6, 10, vemos a Elohim cumpliendo su voluntad indirectamente. Esto sucede durante el segundo viaje profético de Shaul, Pablo. Adonai quiso que Pablo y su equipo fuesen a Troas, pero cuando Pablo salió de Antioquía en Pisidia, él quiso ir hacia el este a Asia. Y él nos dice que la Ruach HaKodesh, el Espíritu del Santo, prohibió predicar la palabra en Asia. Luego, ellos quisieron ir al oeste a Bitinia, pero el Ruach HaKodesh de nuevo, les impidió, por tanto ellos fueron a Troas. Ahora esto fue escrito en retrospectiva, pero en el momento hubo probablemente algunas explicaciones lógicas por las cuales ellos no pudiesen ir a aquellas dos regiones. Sin embargo, después del hecho, ellos se dieron cuenta que esto fue Adonai dirigiéndoles donde él quería que fuesen. Esta es la providencia. La escritura dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas es Hashem quien encamina sus pasos. Por supuesto, contrario a esto, están los que afirman que el concepto que Adonai esté orquestando directa o indirectamente todas las cosas destruye toda posibilidad del libre albedrío. Ellos se preguntan: si Adonai está en control absoluto, ¿cómo podemos estar verdaderamente libres en las decisiones que tomemos? En otras palabras, para que el concepto de la libertad sea significativo, tiene que haber algunas cosas fuera del control soberano del Shaddai. Por ejemplo, la contingencia de la elección humana. Supongamos por caso del argumento que esto sea cierto. ¿Qué entonces? Si Adonai no está en control absoluto de todas las contingencias, entonces, ¿cómo podría él asegurar nuestra salvación? El Shaliach Shaul nos dice, Filipenses 1, 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Yeshua el Mesías. Si el Shaddai no está en control de todas las cosas, entonces esta promesa es inválida, y otras promesas bíblicas también. No podemos tener la seguridad plena de que la buena obra de la salvación que haya sido iniciada en nosotros llegará a su finalización. Además, si el Kadosh Baruj Hu no está en control de todas las cosas, entonces él no es soberano, y si no es soberano, entonces, no es el Shaddai. Es así de simple y lógico, sin adornos, ni vueltas sobre el asunto. Por tanto, el precio de mantener contingencias fuera del control de Elohim resulta en un Eloá que no es Eloá en nada. Y si nuestra libre voluntad sobrepasa la providencia de Elohim, entonces, ¿quién es Eloá al final de todo? Somos nosotros, nuestros propios dioses. Esto es, obviamente, inaceptable a cualquier persona con una cosmovisión que sea hebraica. La providencia divina no destruye nuestra libertad. Más bien, la providencia divina es lo que nos permite hacer uso de esta libertad correctamente. Por tanto, todo está predeterminado y predefinido por la soberanía del Shaddai, pero la libertad de acción es dada al hombre para su uso racional. Esto es la providencia divina. Sin la providencia divina nuestra historia sería simplemente fatalismo.
Las cosas no tienen lugar según el destino, sino según la providencia divina. Ahora bien, la providencia divina no destruye nuestra zona de elección, la establece y la exige. ¿Cuántos entiende lo que digo? Por ejemplo, un filósofo latino, Cicerón, Marco Tulio decía: si tu destino es sanarte de esta enfermedad, te curarás tengas o no un médico. De la misma manera, si tu destino es no curarte, no te curarás, llames o no al médico. Tu destino es, o bien uno, o bien otro. Por tanto, no conviene llamar al médico. Esto es contrario a la Torá porque la Torá exige que en todo lo que a nosotros competa, elijamos la vida. Escoge la vida, dice la Torá, por tanto, elegir un buen médico y elegir una buena medicina, es parte de la providencia divina. Por esto sabemos que el final está predeterminado por los medios, no sin ellos. Y esto también es parte de la sabiduría divina. Precisamente son esos medios permitidos y tenidos en cuenta por la sabiduría divina lo que permite la responsabilidad moral. Porque si el destino es la causa de los actos, ¿cómo podría yo ser tenido por responsable? ¿Qué sentido de orden tendría tal cosa? Y si Elohim es la causa de todos mis actos, ¿cómo podría juzgarme? Si hay un Eloá de juicio es porque Elohim me hace responsable de mis acciones, pero esas mismas acciones fueron preconocidas por Elohim y tomadas en cuenta a la hora de establecer su control absoluto de su creación. Ante esto, no nos queda otra cosa que exclamar con el Shaliach Shaul: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Elohim. Cuán incomprensibles son sus juicios, e inescrutables sus caminos. Así que por un lado Adonai tiene el dominio y control de todo, por el otro, me ha dado libre albedrío, y por el otro, Elohim tuvo en cuenta cada una de nuestras acciones y decisiones y canalizó todo, incluyendo nuestro pecado, en la fórmula de la redención de tal manera que al final solo su plan será firmemente establecido. Bendito sea el Eterno, ya que sus caminos y juicios son justos y verdaderos aunque el hombre no los entienda. Esto es la soberanía divina y por ello puedes estar seguro que el final de tu vida no será el desastre ni la aniquilación, sino la vida y la eternidad, pues así lo ha determinado la sabiduría divina. No quiero la muerte del impío, sino que viva, y para ello, Elohim, a su tiempo, nos envió al justo encontrado sobre el cual hizo reposar la esencia misma de su divinidad, haciéndolo Adón, Señor y Masías para nuestra redención. Esa sabiduría divina ha establecido no obstante que para recibir tan grande promesa, el hombre haga teshuva y se acoja a los méritos de aquel por cuya herida somos sanados y por cuya llaga somos curados. Si no usas los medios dados por Elohim, entonces cosecharás los resultados de tus acciones y serás tú, no Elohim, quien decida el lugar donde pasarás la eternidad, si en la luz o en las tinieblas. Pueda el Eterno ayudarnos a entender esto y que optemos por la decisión correcta, pues aún nuestra decisión correcta forma parte de la providencia divina. Todo esto forma parte del dicho Gansu, Letová. Esto también será para bien, pues a los que aman a Elohim, todo resulta en bendición. Por tanto, hermano, deténganse. Medite. Analice. Es usted quien decide qué camino desea tomar. Es usted quien define qué va a hacer con su vida, y en base a eso el Kadosh Baruj Hu actúa. No porque usted tenga más poder que él, sino porque él respeta su libre decisión y toda la consecuencia que ella se derive. Por tanto, hágase un autoexamen a la luz de la Torá. ¿Qué estoy haciendo con mi vida hoy? ¿Acepto todo lo que viene del Eterno, pues todo viene para bien? Hazak, Hazak, Benit Hazek, sé fuerte, y nos fortaleceremos. Shalom Alejem.